redonda sobre manejo clínico y manejo operatorio de la enfermedad por adyuvantes. Así que ahora le cedo el micrófono a la doctora Carmen Tineo. Adelante, doctora. Bienvenida a esta su actividad. Muchas gracias, doctor. Excelente esta primera parte de la sección de esta noche. La verdad que es un privilegio compartir con la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y bueno, vamos a iniciar esta segunda sección con una de las partes más importantes y entendiendo que lo que muchos estaban esperando es la conversación con dos expertos panelistas en el tema sobre síndrome de Asia, que es uno de los puntos fuertes de esta noche. A continuación le comento, la doctora Yosiel Ten, le presento, que es la actual presidenta de la Sociedad Dominicana de Reumatología. La doctora Yosiel Ten es reumatóloga egresada de la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Actualmente es docente de la Cátedra de Reumatología en dicha universidad y tiene su práctica privada en el Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS. La doctora Ten, nos va a comentar sobre algunos aspectos clínicos del síndrome de Asia. Doctora Ten. Muy buenas noches. Un placer para mí poder estar con todos ustedes. Gracias a la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva por haber aceptado a participar con nosotros en este simposio. Es para nosotros realmente un honor contar con ustedes. Es que el síndrome de Asia, voy a compartir ahora mismo pantalla. Bien. Vamos a hacerlo esto solo a modo de introducción, porque ahorita vamos a tener la parte también quirúrgica junto al doctor Chimensky para hablar de todo esto. Y es que el síndrome autoinmune inflamatorio, Asia por sus siglas en inglés, durante los últimos años es una enfermedad relativamente nueva, porque en el 2011 fue donde se agruparon para hablar de todas estas manifestaciones clínicas que tenían características clínicas similares a algunas enfermedades, pero ya desde muchos años, desde el 1900, se venía hablando de estas enfermedades que podían provocar relaciones o reacciones adversas secundarias a adyuvantes. Y es que un adyuvante no es más que una sustancia que es capaz de aumentar la inmunogenicidad de un antígeno sin despertar la respuesta inmune per se. Hay múltiples, vamos a decir, adyuvantes, como son el aluminio, que es uno de los más utilizados, no solamente para vacunas, sino para otro sinnúmero de procesos, y también el silicón, que se viene utilizando desde hace mucho tiempo en prótesis, no solamente mamarias, sino dentales, en prótesis valvulares, y se ha visto en los últimos años que puede desencadenar esto una respuesta inmunológica aberrante. Como decíamos hace un ratito, como decía la doctora Tineo, hoy vamos a hablar un conversatorio junto con los cirujanos plásticos sobre cuál es el manejo que deberíamos darle, tanto clínico como quirúrgico. Y es que, como decía hace un ratito, el síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes, ya hoy en día tenemos más de 4.400 casos reportados, pero se ha creado un registro que el doctor Yehuda Schoenfeld, quien es un profesor israelí reumatólogo, en el 2011 habló de todo esto, empezó a agrupar estas enfermedades y se ha visto en el último reporte, el último registro que tenemos de más de 500 pacientes, que hay manifestaciones clínicas específicas y además de eso comparten una predisposición genética. No todos los pacientes asociados a un tipo de adyuvantes X o en específico va a desarrollar una enfermedad autoinmune, sino que deben de ser genéticamente predispuestos y además poner o tener en ese momento una sustancia gatillante que detone la enfermedad. Y es que
han ido cambiando todo esto de la clasificación de las enfermedades, porque hace unos años teníamos unos reportes que hablaban de siliconosis, que se hablaba del síndrome de edificio enfermo, que se hablaba de miositis osificante, pero hoy en día se han visto en los últimos reportes que estas enfermedades, tanto la sarcoidosis como la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, como el síndrome de Sjögren, el síndrome de incompatibilidad de implantes de silicón, como comentaba hace un ratito el doctor Esteves, y además los eventos adversos relacionados con autoinmunidad, son las enfermedades que comparten las características clínicas más similares, no solamente porque van a producir autoanticuerpos, sino porque también van a tener manifestaciones como artralgias, dolor articular, alteraciones a nivel cognitiva, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, y últimamente en los estudios recientes con los casos reportados, lo que se ha visto es que estos pacientes pueden producir por ellos mismos la presencia de unos anticuerpos autónomos y además también la presencia de neuropatía de fibras finas, que dentro de todo eso, tomando biopsia a pacientes que tienen implantes mamarios, la biopsia alrededor de la piel del lugar de los implantes va a tener o vamos a tener la presencia de neuropatía de fibras finas y que en un momento pudieran migrar al linfoma, como decía el doctor, porque va a haber una respuesta autoinmune acá, inflamatoria. El profesor Schoenfield en el 2011 trató de crear unos criterios clínicos y también de laboratorios para poder clasificar o decir cuáles pacientes tenían o no tenían la probabilidad de desarrollar ASIA. Pero estos criterios aún hoy en día necesitan ser validados juntos con otros porque a todo esto muchos pacientes cumplirían criterios para ASIA y no para otras enfermedades autoinmunes. Pero dentro de las características debería ser que tendría que tener 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Uno de los criterios mayores sería exposición a un estímulo externo, ya sea infección, vacunas o algún otro adyuvante, antes de las manifestaciones clínicas, aparición de manifestaciones clínicas típicas como mialgias, miositis, artralgias, fatiga crónica, alteraciones cognitivas, también pérdida de memoria, o por otro lado pueden tener también pirexia, boca seca, y sobre todo que el agente mejorara luego, o los síntomas mejoraran luego de la eliminación del agente. Criterios menores como aparición de autoanticuerpos o anticuerpos adyuvantes involucrados y otras manifestaciones clínicas como síndrome de intestino irritable, HLA específicos, como mencionábamos hace un ratito, y además evolución a alguna enfermedad autoinmune. Además de esto, estos pacientes comparten tanto criterios menores como mayores porque han tenido un estímulo externo, manifestaciones típicas y además comparten un HLA similar. En el 2017 tuvimos la oportunidad junto con otros compañeros reumatólogos de participar en el Congreso Latinoamericano de Autoinmunidad con 11 casos de síndrome de Asia. 11 casos de síndrome autoinmune inflamatorio, de los cuales muy parecido todos los resultados con relación a lo que ya está expuesto en la literatura. Eran femeninas, todas disponibles entre centros de Santiago y Santo Domingo, y la exposición de 1 a 8 años, con una media de 2 años. Los materiales aplicados fueron implantes de silicón y aceite mineral y biopolímeros. Y dentro de ellos, los colocados en la región glútea, tejido mamario y región facial. Los síntomas muy parecidos a los que ya están publicados en la literatura: fiebre, Raynaud, serostomía, seroftalmia, granulomas. Y además, el manejo clínico que se mantuvo en ese momento para esos pacientes fueron antiinflamatorios, antimaláricos, inmunosupresores, como azatioprina, micofenolato, y en una paciente con artritis reumatoidea, adalimumab. Sobre todo lo importante con esto es resaltar que, como vamos a ver ahorita con el doctor Chimensky, lo recomendable para estos pacientes es retirar el material que tienen aplicado porque eso mejoraría los síntomas. Por ahí pacientes que aún retirando el material persisten con síntomas clínicos y por eso debemos nosotros seguir entonces el tratamiento clínico con ellos. Porque a veces luego de retirar el implante ya ha provocado una respuesta inflamatoria en el organismo y muchas veces esto no va a mejorar solo con la extracción. Además hay otros casos publicados dentro también de otros
compañeros acá en Santiago, donde al retirar material hemos visto que mejora. Dentro de estos casos tenemos de los 7, 4 se retiraron y todas tuvieron mejoría de los síntomas. Entonces aquí lo importante sería ver si realmente todo esto induce autoinmunidad. ¿Qué predispone para que el paciente desarrolle un ASIA? ¿Es solamente la genética o hay otros factores? ¿Influye como tal el adyuvante? Entonces, lo más importante aquí es saber qué no hacer, porque saber qué hacer a veces es más fácil. Pero algo importante es saber que los esteroides tópicos no están recomendados, que nosotros como clínicos no los recomendamos porque lo que harían sería adelgazar la piel y además no van a ayudar a solucionar nada. Que los masajes no están recomendados porque no van a permitir como tal mejorar el cuadro inflamatorio, ya que es una reacción sistémica que tiene el paciente. Y la lipoaspiración tradicional se ha demostrado ya en reportes publicados dentro del registro que tiene el profesor Schoenfield, es de que la lipoaspiración regular no va a solucionar como tal el problema, pero en un ratito los quirúrgicos nos van a aclarar un poco más de esto. Lo más importante es tener pendiente que el manejo debe ser integral y multidisciplinario, que los reumatólogos no podemos manejar esto solo, pero tampoco pueden los quirúrgicos manejarlo solo, que necesitamos un tratamiento integral de psicología junto con los pacientes porque provoca mucha situación de tristeza en estas pacientes que muchas veces, no solo por el hecho de los implantes de silicón, sino porque muchas han sido sometidas a procedimientos con biopolímeros y al realizar el procedimiento han dejado secuelas incluso como esclerodermias localizadas o granulomas localizados similares a la sarcoidosis, y eso conlleva también mucho trastorno emocional. Que nosotros no somos un grupo antiimplantes, eso es muy importante que se quede hoy en la mente de todos, que simple y sencillamente debemos individualizar cada paciente, que lo que buscamos es poder obtener nuevos adyuvantes que tengan mínimos efectos secundarios sobre el sistema autoinmune, y que también recordar que la neuropatía de fibras finas está presente y pudiera esto conllevar a decir que no solamente el uso del material llevaría a que el paciente detone autoinmunidad, y sobre todo riesgo de desarrollar esta enfermedad se va a ver más en pacientes con manifestaciones o con alguna reacción previa a alguna vacuna o adyuvante que haya recibido. Vamos entonces hasta aquí es como una introducción para poder entonces darle, entrar a la sesión de preguntas, y el doctor Chimensky, ahora la doctora va a Muchísimas presentar. gracias, doctora Ten, excelente, como siempre, nos tienen mal acostumbrados a escuchar sus prácticas siempre tan productivas. Bueno, surgen algunas inquietudes porque hoy sabemos que no es solamente la relación de este síndrome con implantes de silicones, sino que también tenemos algunas publicaciones en relación al uso de vacunas, en relación al uso de aceites y de algunos otros materiales que realmente se utilizan tanto en las cirugías estéticas como en productos para usos en laboratorio, en algunas medicinas. Entonces, doctora, nos gustaría saber, en su práctica, ¿qué tan frecuente ve usted este síndrome, no solamente asociado a alguna cirugía plástica, sino también en relación a estos otros materiales que también se han relacionado con el desarrollo de la enfermedad? Todos sabemos que es una enfermedad que no es tan frecuente, además de que es una enfermedad nueva, pero al trabajar en un centro, vamos a decir privado, donde tenemos médicos plásticos que trabajan con todo esto y sobre todo que llegan referidos de otro lugar, porque sobre todo muchos pacientes utilizan algún método incluso de cosmiatría que le dicen que le van a poner ácido hialurónico y a veces resulta que es otro material, y eso entonces conlleva que los pacientes puedan llegar, pero no vamos a decir que el porcentaje de pacientes es tan alto, pero o sea, como en mi práctica tengo aproximadamente 32 pacientes, dentro de ellos algunos que han utilizado o que les han aplicado biopolímeros, otros con materiales incluso estéticos en la cara, y han resultado de ahí con muchas veces hasta la iatrogénesis halogénica que suele verse en algunos pacientes, que incluso
parece o simula una paniculitis. Muy bien. Doctora, tengo otra pregunta interesante. Debido a la heterogeneidad de las manifestaciones clínicas que usted misma estaba comentando, surge la inquietud de saber qué manifestaciones clínicas de particulares le harían pensar, o sea, cuándo orientar a pensar en que el paciente puede estar presentando esta patología, porque sabemos que una cirugía estética el paciente la hace porque de alguna manera quiere verse bien, ¿no? Y es un poco complejo decirle que hay alguna relación con las manifestaciones clínicas que puede tener este paciente con el implante o con alguna de estos materiales que se han relacionado con la enfermedad. Entonces, nos gustaría saber esto, qué manifestaciones clínicas la hacen pensar en esta patología. Pues no hay una manifestación clínica en específico para uno poder decir que el paciente tiene adyuvante o tiene una enfermedad autoinmune como tal. Es más, el haber recibido previamente algún implante, no tener ninguna manifestación clínica y tener un tiempo específico que va desde semanas a 5 años. Incluso antes se decía que podía llegar hasta 10 años. Hoy en el registro que hay se sugiere que el paciente no debe de tener más de 5 años para poder relacionarse con el síndrome. Las manifestaciones clínicas van a ser muy parecidas a las manifestaciones rutinarias de pacientes que tienen una enfermedad previa, sino el hecho es o que hayan recibido algún procedimiento o que hayan tenido alguna sustancia en su organismo y que luego de ahí entonces tengan o resulten con alguna manifestación clínica de esto. Dentro de ellas están las artralgias, la positivización de autoanticuerpos que incluso pueden aparecer mucho antes de que el paciente desarrolle manifestaciones clínicas y eso está descrito. Bien. ¿Habrá alguna predisposición, habrá algún tipo de paciente en particular que tenga mayor riesgo de desarrollar la patología? Pues el paciente que tiene genes asociados, como decíamos hace un ratito, pero nosotros no vamos a hacerle perfil, ¿verdad?, genético a los pacientes, pero sí se sabe que los pacientes que han tenido una reacción previa a un adyuvante o pacientes que tienen una historia familiar previa o pacientes que tienen una enfermedad autoinmune tienen una probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Por eso debe como de individualizarse a cada quien. Bien, doctora, ya por último, algo que resulta interesante es, sabemos que las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes en las personas jóvenes y que ciertamente también las personas jóvenes son las que mayormente se hacen este tipo de procedimiento. Entonces, surge la inquietud de saber de qué forma usted diferenciaría sobre si el paciente está realmente presentando un síndrome de Asia o si es una enfermedad autoinmune como tal, o sea, si fuera que está desarrollando lupus o que está desarrollando artritis reumatoide, cualquiera de las entidades. ¿Cómo diferenciaría? Porque resulta un poco complejo porque al final pues vemos que el paciente como presentaba puede tener anticuerpos, puede tener pues prácticamente las mismas manifestaciones. Entonces surge la inquietud. Lo que se sugiere en ese caso es que se le proponga al paciente extraerle el implante que tiene y entonces a partir de ahí manejarlo con tratamiento clínico y luego de ver si mejora el paciente, entonces se decide si se va. Vamos a ir viendo sobre la marcha si el paciente mejora o no mejora secundario a cuando se pueda extraer entonces el implante. Bien, doctor, de verdad muchísimas gracias por todo lo que nos ha ilustrado en esta noche. Me voy a permitir presentar ahora al doctor Kenneth Chimensky. El doctor es cirujano plástico y reconstructivo. Tiene su práctica, es médico ayudante en el Hospital Robert y Cabral. Es también miembro de diferentes sociedades de cirugía plástica, una persona que tiene un vasto conocimiento y una trayectoria de 28 años, o sea que este es el momento pues importante, ¿no? Porque al final lo que nosotros queremos saber es qué hacer. Luego de hacer un diagnóstico, pues queremos saber qué vamos a hacer con este paciente. Entonces, doctor Kenneth.
Muchas gracias por la invitación, muy agradecido. La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, en conjunto con la Sociedad de Reumatología, creo que ha dado un paso de avance en la unión y la unificación de criterios para el manejo de este tipo de pacientes. Es cierto, ya se ha hablado de la parte clínica, pero también tenemos que mencionar que estos pacientes que nos llegan con inoculación de adyuvantes, en este caso los biopolímeros, que es lo más frecuente, y dentro de los biopolímeros tenemos los infiltrados en glúteos, en trocánteres, en muslos, en cara y en mama, es lo que más frecuente nos llega. Estos pacientes que llegan normalmente vienen por sintomatologías ya previas. Normalmente el paciente se queja de calor en el área de la inoculación, cambio de coloración de la piel, que no es más que daño a la microcirculación a nivel de los tejidos blandos y de la piel, dolor en el área, dolor a la presión, dolor al ejercicio, sensación de calor. También llegan a la consulta quejándose en la mayoría de los casos, de fatiga crónica, de pérdida de memoria, de artralgias, como dice la doctora, mialgias, dolores lumbar bajo, inflamación de articulaciones, y esto es lo que conlleva a ellos a buscar la ayuda. Estos pacientes cuando llegan, debe hacerse primero una resonancia magnética que debe mapearse desde tercio inferior de espalda hasta los tobillos. ¿Por qué? Porque este tipo de productos, estos tipos de adyuvantes, normalmente les gusta migrar y hacia donde migran principalmente es hacia miembros inferiores y hacia región paravertebral a nivel lumbar. Lamentablemente, muchas veces llegan a tiempo, otras veces no llegan como deben llegar y no podemos hacer mucho. Lo enviamos a los reumatólogos para que le hagan todo su perfil inmunológico y ese paciente no se opera de inmediato. Ese paciente debe recibir un tratamiento preoperatorio que puede durar de 2 a 6 meses previo antes de nosotros poder hacer algo por ellos. Recuérdense que es un proceso inflamatorio crónico y como tal interviene en la cicatrización del paciente, en la facilidad de producción de infecciones y a la vez recordar que estos productos son protrombóticos. Si le añadimos que son protrombóticos y estamos en un tiempo de COVID, que es una coagulación intravascular diseminada, entonces vamos a tener un paciente que es un paciente realmente de riesgo. Como tal, ese paciente cuando es preparado, lo ideal sería tratar de extraerle la mayor cantidad del producto, porque mientras más producto podamos extraer, vamos a disminuir la inflamación crónica, que es la que produce que los linfocitos T estén todo el tiempo en trabajo y que puede conllevar a las enfermedades inmunológicas, como muy bien dijeron los reumatólogos en sus ponencias. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos eliminar la mayor cantidad del producto. Casi nunca podemos eliminar el 100%, pero mientras más podamos sacar, pues mucho mejor. Las técnicas han variado, los pacientes hemos logrado hacer muy buenos trabajos en el sentido del punto de vista quirúrgico, pero hay que entender que estos pacientes deben ser manejados con un criterio, deben ser evaluados por el neumólogo, porque es un paciente que va a estar boca abajo, evaluado por cardiólogo, por reumatólogo, hacerle sonografías vasculares al paciente y lamentablemente estos pacientes, aunque entran a cirugía con unos niveles de hemoglobina muy altos que los requerimos, hacen gran eritrocitosis aún sin sangrar. Son pacientes que entran con 14 gramos de hemoglobina y en menos de 6 horas tenemos 11 y en 9 a 10 horas tenemos 7 gramos de hemoglobina. Tú te preguntarás el por qué si no ha sangrado. Pues muy bien, todos estos productos mal llamados biopolímeros, que son las famosas siliconas, cuando se hace la explosión de siliconas en la medida de su extracción, van emitiendo vapores, los cuales van a ser absorbidos a la circulación y estos, por donde quiera que pasan, van lesionando los glóbulos rojos. Por eso tenemos usualmente que preparar a estos pacientes con los hematólogos y hacerle transfusiones de paquetes globular para llevarlo a sus niveles normales. ¿Qué estamos haciendo en la actualidad? Estamos trabajando equipos completos de cirujanos plásticos. Cuando hablo de equipos completos, hablo 2 cirujanos plásticos, 2 asistentes, una sonografista vascular que va a estar con nosotros, anestesiólogos, enfermeras, porque tenemos que tratar de ese paciente, resolverle todo en menos de 3 horas 30 minutos.
y por lo tanto tenemos que hacer un trabajo arduo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo la técnica abierta. Hay variedad de técnicas abiertas. En este momento tenemos dos técnicas, son las medianas, para medianas respetando el septum, y si no, también llegamos a la BY, o sea, una Y, sin llegar a extender en alas de gaviota, que nos permite a nosotros poder eliminar en bloque todo el tejido del glúteo, en este caso, hasta los trocánteres. ¿Y por qué tenemos que eliminar todos los tejidos? Por lo mismo que dijo la doctora. Estamos hablando de que se producen infecciones a repetición, fibrosis, se producen nódulos, se producen encapsulamientos, que es una de las primeras cosas. Por lo tanto, son tejidos que ya están dañados, maltratados. ¿Qué estamos haciendo en la actualidad? Eliminar en bloque completo, dejando solamente la fascia muscular y 1 centímetro de tejido subcutáneo, de grasa, debajo de la piel. Y vamos a llegar hasta trocánteres, vamos a eliminar todo el producto que tenemos. Pero ¿qué pasa? Ahora en la actualidad estamos combinando la técnica abierta con la técnica cerrada. ¿Y en qué se basa la técnica cerrada? En que donde hay biopolímeros, que ya sabemos por la resonancia magnética y por los sonogramas, nosotros por asistencia del ultrasonido de alta dimensión a través de la sonografista vascular, vamos a llegar a donde están esas cápsulas de biopolímeros que no pueden ser quitadas quirúrgicamente, pero que podemos aprovechar el acto quirúrgico y la anestesia para poder aspirarlas. Es verdad que queda la cápsula, pero vamos a eliminar más el problema del paciente. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que estos pacientes hay que saber manejarlos muy bien para no favorecer la migración de este producto, para no favorecer que puedan dañar un vaso sanguíneo y que por ahí puedan llegar, como lo hemos visto, que perforan vena glútea por inflamación crónica y la encontramos en pulmón. También hemos encontrado en otros casos en riñón, en corazón y hasta en cerebro, hemos encontrado siliconas en los pacientes. ¿Qué sucede? Estos pacientes con un trabajo multidisciplinario bien preparado y eliminando el mayor porcentaje del producto, cuando hablo mayor porcentaje me refiero más del 90%. En nuestra experiencia, en la actualidad estamos eliminando el 92 al 94% del producto, cosa que si eliminamos este producto, lo que producía la inflamación crónica perenne va a desaparecer con los meses y por lo tanto los síntomas del paciente van a ir en regresión en la mayoría de los casos, excepto que ya tenga una enfermedad inmunológica instaurada. En ese caso, ya nosotros somos un poco más conservadores, trabajamos un poco más rápido y tomamos todas las precauciones del lugar igualito que el paciente que está normal. Usamos heparina de bajo peso molecular por 12 a 15 días, usamos medias de compresión neumática, medias de compresión regulada por casi 2 semanas y media. El paciente va a estar boca abajo durante un mes y luego va a comenzar a sentarse, aunque puede estar parado. Y lo que ha variado es si usamos o no en estos pacientes implantes microtexturizados glúteos, intraglúteos. ¿Por qué es esto? Muy sencillo. Si el paciente solamente tiene síntomas, pero los reumatólogos nos dicen que no hay ningún tipo de enfermedad inmunológica per se en el momento, podemos ofrecerle al paciente una eliminación de todo el producto, una eliminación de los excesos de piel, pero a la vez estéticamente podemos colocarle un implante microtexturizado dentro del músculo para dar un poquito más de volumen. Eso lo hacemos a veces sí, a veces no, dependiendo del caso. Ahora, no se queda aquí. Ese paciente que va a evolucionar, ese paciente va a ir desinflamando, ese paciente va a ir mejorando, pero no significa que estéticamente, en primera instancia, vaya a estar todo color de rosa, porque todo depende del momento que haya llegado el paciente, de la lesión que tiene, de la lesión de piel y de si hay o no deformaciones que ha producido este producto en el cuerpo. Aquí es que viene que un año después al paciente se le hace una nueva resonancia, se evidencia que está limpia de producto y podemos hacerle la segunda parte, que es la estética pura, que es una lipoescultura y lipotransferencia de grasa para darle forma a ese glúteo. Básicamente eso es a vuelo de pájaro lo que estamos haciendo en este momento. Excelente, doctor. Bueno, mucho interés en todo lo que usted ha mencionado y la verdad es que tenemos muchas preguntas que realmente surgen después de escucharlo hablar y lo primero es que realmente quisiera yo saber es si
¿Qué tipo de material entonces usted recomendaría? Si habrá alguna diferencia, por ejemplo, en un material recomendado para un paciente que tiene una enfermedad inmunológica establecida, que tiene lupus, que tiene artritis, o al paciente, a la población general. ¿Habrá algún material que usted pueda decir, bueno, yo recomiendo este porque este tiene menos riesgo de que haga un síndrome de Asia? Mire, la mayoría de los adyuvantes dan problemas. Ahora bien, hay polímeros, ¿no?, utilizados en la actualidad, derivados del petróleo, pero que son autorizados. Pero ¿qué pasa? Son productos muy costosos, más además son productos de muy pequeña cantidad. Cuando el paciente quiere buscar un volumen de glúteo, no lo puede conseguir con nada que no sea con un implante de transferencia de grasa. Ahora bien, productos como el ácido hialurónico, como la policaprolactona, como el ácido poliláctico, es simplemente para rellenar defectos o pequeños hundimientos, más no para dar volumen, que es lo que el paciente quiere. Por lo tanto, no podemos ofrecerle más nada que no sea realmente implantes glúteos o grasa. Ok, excelente, doctor. Otra cuestionante que surge es, usted escuchó que la doctora Ten decía que si veía un paciente que había debutado con lupus, que había debutado con, o sea, que tenía artritis, cualquier patología, y se le hace el protocolo para ver si el paciente está haciendo alguna reacción y se determina que no está haciendo reacción al material, ¿usted retiraría el biopolímero? Muy sencillo. Si el reumatólogo me autoriza, yo lo retiro porque tarde o temprano el cuerpo va a reaccionar. El sistema inmunológico de cada persona es individual y yo tengo pacientes que se han colocado biopolímeros y en 6 meses o menos tienen reacción de todo tipo. Y tengo pacientes con 10 y 20 años que me llegan y dicen, mire, yo vengo porque tengo miedo, pero no me he hecho nada. Y te puedo poner un ejemplo muy palpable que tengo en este momento. Tengo 2 hermanas de padre y madre. Las 2 se pusieron siliconas en los glúteos. Las 2 con la misma persona, no autorizada la misma persona, ¿no? Una no tiene absolutamente ningún tipo de reacción. La otra hizo reacción desde el segundo mes. Me llega ya con 3 años o 4 años del producto y ya tiene los acetaulos dañados y va a un trasplante bilateral de cadera en cualquier momento. No hemos podido a ella hacerle ningún procedimiento porque nunca la han podido estabilizar porque siempre aparece con algo nuevo y añadido le dio COVID ahora. Okay. Entonces, Parece que el es la misma familia. ¿Me escuchan? Ay, como que medio se fue, doctor, pero sí, lo estaban... Ahora sí. Sí. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, yo creo que si nos llevamos de toda la pregunta no vamos a pasar la noche aquí, pero vamos a ver cómo podemos resumir todo, porque parece que ha causado mucha emoción esta parte, doctor. Entonces, mire, otra cuestionante es, usted sabe que, bueno, las cirugías estéticas tienen un componente de que, pues, el paciente quiere verse bien, ¿no? Entonces viene la situación de que se le va a retirar el implante y esto trae cierto miedo por cómo puede verse y de alguna manera algunos se pueden negar a hacerlo. ¿Qué proceder, qué haría usted en ese sentido si el paciente se niega, aunque sabemos que es por eso? Me ha pasado a mí en la práctica, una paciente con un implante de mama que debutó con una esclerodermia a los 3 años y bueno, la muchacha realmente deseaba ese implante y tenía esclerodermia, entonces no quería retirarse el material. ¿Qué proceder, bueno, pues usted recomienda en ese punto? Mira, es muy fácil. Por alguna razón, los cirujanos plásticos tienen mucha relación entre médico-paciente, que llegamos a ser dioses para ellos, llegamos a ser juez y parte, nos oyen mucho. Cuando tú sientas un paciente y le dices a ella las consecuencias de lo que puede venir y le da la oportunidad de decirle, vamos a quitarte los implantes, vamos a hacerte una apexia mamaria, te va a quedar el seno bonito pero pequeño,
y en unos años vamos a ver cómo está tu comportamiento y si todo va a mejorar, te volvemos a poner el implante. Normalmente ellas aceptan. Perfecto, doctor, está bueno. Otras veces los pacientes les gusta cómo le quedó ya el seno pequeño, porque quizás ya ha pasado otra etapa de su vida, ya está un poquito más madura y tiene otros intereses en ese momento. Y dice, mira, ya a mí me gusta mi seno pequeño, vamos a dejarlo ahí. Otra dice, no, doctor, yo muero con mi seno grande. Digo, bueno, vamos a ponértelo de nuevo, pero ya le dimos un compás de varios años y vimos que no había inconveniente en ese sentido. Perfecto, doctor. Doctor, y en caso de que no sea abordable, o bueno, habrá alguna situación en la que no es, donde no sea abordable el material, que no sea posible retirarlo, o sea, habrá alguna situación en la que se pueda dar ese caso, y qué harían si fuera así. Sí, tenemos situaciones en las cuales las sustancias están muy cerca de elementos muy nobles. Ejemplo, muy cerca o al lado de la arteria y la vena femoral, junto al nervio ciático, cerca de la vena glútea y de otras áreas donde el acceso es muy difícil y por lo tanto el tratar de extraerlo a veces el riesgo es mayor. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que habíamos hablado, mientras más productos saquemos de donde sea que lo tenga, vamos a disminuir la inflamación crónica y por lo tanto el producto va a ser menos lesivo. Okay. Eso es uno. Lo otro es aquellos pacientes que se niegan rotundamente a quitarse el producto, pero que quieren que le haga algo. Bueno, ahí tenemos la segunda parte, la técnica cerrada. No es la más idónea, pero algo es algo mejor que nada. En la técnica cerrada es la eliminación vía aspiración del producto por sonodirección, en el cual podemos manejar un 30, 40, 50% de mejoría en el paciente. Ellos están conscientes de que no le estamos sacando el problema. Estamos conscientes de que el problema está ahí, pero estamos minimizando el problema hasta que ellos se concienticen en lo que debe ser. Y eso también ha ayudado mucho. Excelente, doctor. Bueno, ya las otras consultas se las haré de manera personal. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que excelente ambos expositores. Un honor, de verdad, haber compartido esta mesa redonda con ustedes.